Lo importante es que podamos avanzar. Yo quiero que tú puedas entender el mover espiritual que está pasando en este tiempo y que tú puedas sumarte a lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia. Saber que realmente nosotros somos la respuesta a todos estos acontecimientos que están sucediendo en el mundo, ya no nada más aquí en nuestra ciudad, no nada más aquí en nuestro México, sino en todo el mundo. Y es tiempo de que la iglesia se pueda levantar, una iglesia firme en sus convicciones, una iglesia con fe, demostrando, ¿verdad?, la grandeza de nuestro Dios a través de tu fe. Y este tema que yo voy a tratar hoy es un tema sumamente importante. ¿Cuántos saben que hoy es el Día del Padre? ¿Verdad? Bueno, pues yo les quiero decir que es muy importante entender y comprender lo que significa la paternidad. Y de eso voy a hablar hoy. Yo a este tema le puse la paternidad en el siglo XX. Y es importante que nosotros podamos entender cómo en este tiempo esta parte de la paternidad se ha afectado. Ayer no sé si se dieron cuenta, pero llegaron noticias tremendas de lo que está pasando en nuestro estado, en Celaya, Villagrán, a Paseo del Alto, cerca de 20 acontecimientos casi al mismo tiempo, como una protesta del crimen organizado quemando automóviles. Una persona de aquí que tiene mueblerías nos habló que quemaron también una mueblería en Celaya. Hubo brotes de rebelión tremenda. ¿Y cuál es la solución? Ahorita quizás empecemos en una recesión económica y tú como integrante de una iglesia, como parte del cuerpo, a lo mejor estás muy clavado en que el problema más tremendo que vamos a enfrentar, ¿verdad?, es la economía. Pero esto yo quiero decirte que nada más es el resultado de lo que espiritualmente está experimentando nuestra sociedad. ¿Y cuál es la raíz realmente de todos estos problemas que estamos viendo? Yo me atrevo a decir y creo firmemente que es la falta de paternidad. Entonces, ¿cómo vamos a atender nosotros este problema desde la trinchera de la iglesia? Cuando nosotros hemos predicado en ocasiones anteriores, hablábamos y Dios nos exhortaba. Yo sentí que cuando compartimos una charla que se llamó Ordenen su casa, ¿verdad? Yo sentí una exhortación de parte de Dios más que una predicación. Yo sentía que Dios me estaba hablando a mí como padre para poder ordenar mi casa. Y cuando nosotros hablamos de paternidad, hablamos que es el fundamento de toda la sociedad. ¿Y en dónde está ese fundamento? En los varones. Ahora te quiero ir explicando rápidamente lo que es la paternidad para decir, bueno, es que las mujeres no tienen, por decir algo, responsabilidad. Claro que tienen responsabilidad. Pero el orden tiene que ver mucho. Cuando Dios determina el orden y a alguien le dictamina a Dios una responsabilidad, ¿verdad?, es porque Dios está en su reino edificando algo con un fundamento. Y ese fundamento en la familia es el padre. Cuando hablamos de paternidad y definimos qué es paternidad, paternidad significa destino. Si lo pudiéramos definir de alguna manera, todos los estudiosos hablan que cuando hablamos de paternidad hablamos de destino. Y el problema importante de nuestra sociedad es que toda esta gente que ustedes ven delinquiendo, haciendo cosas indebidas, es porque no tienen un propósito, es porque no han sido encausados en su casa. Hubo una irresponsabilidad de parte de esa pieza fundamental llamada padre. Si nosotros vamos a la palabra y vemos ahí en Génesis 1:27, para empezar a tomar el contexto de lo que es la paternidad, en Génesis 1:27 Dios dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra.
Cuando Dios hizo la creación y hizo al hombre, tú tienes que entender que cuando Él hizo a Adán, ¿verdad? En Adán, cuando hizo, aquí dice que hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, y luego Dios explica, ¿verdad? Lo creó varón y hembra, está incluyendo a la mujer, porque el proceso de cómo Dios hizo al hombre, Él hizo a Adán y dice que de una costilla sacó a Eva. Él hizo a la raza humana, que es Adán, a imagen y semejanza de Dios. Y de ahí a Él se le ocurrió, ¿verdad? ¿Por qué se le ocurrió eso de formar una mujer? Porque Él le dio al hombre la capacidad de poder procrear. Y fue interesante que a Dios se le ocurrió que a través de un hombre y una mujer, consumando un acto sexual, pueda procrear un hijo. Porque es uno de los propósitos del matrimonio, la procreación de los hijos. Porque era la forma en que Dios podía multiplicar a través de Adán y a través de Eva, multiplicar sus hijos. Nos delegó esa grandísima responsabilidad a ti y a mí. Y luego en Génesis 2:24, Dios aclara algunas cosas importantes cuando dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estos dos versículos enseñan cuál es la paternidad. Cuando Él dice que Él dejará el hombre a su padre y a su madre, Él está hablando de que el hombre, cuando esa palabra, Dios usa esa palabra hombre, habla de un ser humano. En este caso le está hablando al varón maduro. ¿Tú no te preguntaste por qué Dios no hizo al hombre como un niño? Que lo puso allí, que lo empieza a crear Dios y lo convierte en un hombre. Dios no es así. Dios, cuando hace algo, Dios lo hace perfecto. Cuando Él habló de los árboles, no hizo una semilla y luego empezaron a crecer los árboles y se formaron, ¿o sí? No, Él dice que Él hizo árbol, lo hizo algo completo, algo que ya estaba totalmente listo para poder producir. Y ese es el elemento importante para ti y para mí, saber que Él dice aquí: dejará el hombre. Cuando dice dejará el hombre y nosotros vemos que nuestros hijos se casan, se supone que esta palabra hombre significa que ellos ya están en una condición de madurez y de poderse reproducir. Porque Dios le dijo al hombre, ¿sí?, fructifica y multiplícate. Esa palabra lo estaba dando para decir: ahora que ya tengas tú tus hijos, esos hijos los tienes que crear de tal suerte que lleguen a ser hijos maduros. Pero ¿saben qué? Como padres, esa paternidad que estamos entregando nosotros en el altar, hijos totalmente inmaduros. ¿Y cuál sería el resultado? Te voy a dar unos datos, ¿verdad?, de algunos estudiosos de la familia. Y dicen, hablando de la paternidad, que la unión matrimonial, esa unión que establece una pareja, provee el medio ambiente físico, emocional y espiritual que necesita un hijo para un crecimiento exitoso. Y aquí ni siquiera está hablando de la cuestión financiera, ¿verdad? Porque quizás unos pueden tener más, otros pueden tener menos, pero está aquí hablando acerca de cómo vamos a educar a nuestros hijos. Nosotros estamos tan preocupados como padres por la cuestión financiera que descuidamos estos principios elementales, y que tú debes de entender que cuando tú cumples el propósito para poder criar a tus hijos, la cuestión financiera va a venir como un resultado de entender ese propósito que hoy te estoy tratando de explicar. Un hijo para un crecimiento exitoso. Ahora, ¿qué es esto? Que se puede transmitir esas cualidades a la siguiente generación. Y aquí es donde quiero hablar de la paternidad. Tú no puedes transmitir a esa generación algo que tú no tienes.
No puede, simplemente no se puede. Es una ley. Entonces la deficiencia que nosotros estamos viendo de esta generación que nosotros estamos viendo, que es una generación prácticamente, yo me atrevo a decir, como un hombre que tengo 60 años, podría yo llamar esa generación de mis nietos. Yo me casé a los 20 años, 21 años, procreamos 3 hijos, mi esposa y yo, y ahora tenemos 3 nietos y uno que está por venir. Ahora, ¿qué significa esto? Que realmente esa generación, de alguna manera, hemos fallado para poder tener estos resultados que nosotros estamos viendo ahorita. Ha sido una falta de paternidad. ¿Y cómo se llama eso en la Biblia? Se llama degeneración. Cuando Dios hizo al hombre, Él dice, ¿verdad? Yo lo hice aquí, lo leímos a imagen y semejanza mía, pero cuando nació Caín y Abel, después que el pecado entró al hombre, ya Dios ya no dijo que esos hijos eran a imagen y semejanza de Dios. Quizás quedó nada más la imagen, que es el área espiritual que nosotros tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Y que cada hijo que nace, obviamente nace con un espíritu y esa es la imagen de Dios, pero la semejanza a Dios, ¿de dónde la toman ellos? De sus padres. Dios nos dio esa responsabilidad y estamos viendo, ¿verdad?, una generación, ahora sí que redundando, degenerada. Nosotros pensábamos, cuando hablábamos de generación, pensamos una persona que está metida en cuestiones de tipo sexual y dice, ese es un degenerado. No, todos estos que estamos viendo en este tipo de actividades criminales es que se degeneró la imagen y la semejanza de Dios. ¿Por qué se degeneró? Por la falta de paternidad. Porque los padres no sabemos realmente cuál es nuestra responsabilidad dentro del matrimonio, primeramente. Ahora, debido a esa irresponsabilidad, el hombre llegó hasta este punto. Y la Biblia, te quiero decir que esto no agarró a Dios, como que Dios ahorita está diciendo, caray, mira nomás hasta dónde ha llegado la raza humana. ¿Cuántos saben que la escritura, dice la Biblia, es una palabra profética? Está hablando siempre Dios, se antecede y te habla acerca del futuro. La Biblia predijo que llegaría esta época. Entonces, para no pasar a este otro punto, quiero que te quede bien claro que el hombre ejerce, ¿verdad?, es el fundamento de la paternidad. Ya vimos que Dios dijo, ¿verdad?, que estábamos aquí en el versículo 24, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. La madre, por eso se llama madre, la madre ejerce una maternidad. Y esa paternidad, junto con la maternidad, dan la paternidad de Dios. Pero el fundamento está fallando. En uno de los salmos dice que cuando ese fundamento falla, se conmueve toda la creación. Toda la creación es conmovida. Cuando el hombre deja su responsabilidad de ser un proveedor en la casa, de ser una persona, sobre todo, que da dirección a su casa. Por eso la Biblia les dice a los hijos, cuando obedecen a sus padres, dice, para que te vaya bien. ¿Qué significa para que te vaya bien? Para que puedas lograr tu propósito. Eso es lo que Dios les está diciendo. Si hay un hijo obediente, un hijo que honre a su padre y a su madre, ¿verdad? Somos hijos que en un determinado momento podemos nosotros encontrar el propósito de Dios. A una persona que va a darnos unas clases ahorita por medio de, bueno, no clases, una conferencia, y habló acerca del propósito y del propósito. Yo cuando la identifiqué dije, esta mujer es cristiana, porque estaba hablando y hablando de que era importante acerca del propósito. ¿Y sabe por qué la trajeron? Porque como muchos negocios ahorita en este tiempo no está habiendo ventas y ella es una experta en ventas, la llamaron para que diera una conferencia a ver qué nos podía decir ella acerca de las ventas. Y yo les quiero decir que ella lo que dijo es que necesitábamos conectarnos con el propósito, pero no dijo cómo.
Y unos les preguntan, bueno, ¿y cómo descubro mi propósito? Muchos jóvenes que están aquí, yo les puedo hablar ahora. ¿Quieres conocer tu propósito? Honra a tu padre y a tu madre y sé obediente a tus padres, porque eso es lo que dice la Biblia ahí en Efesios capítulo 6. Empieza: hijos, obedecer a vuestros padres. Es fundamental eso. Ahorita en este tiempo podemos ver, ahorita vamos a leerlo en la Biblia, que hay todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Significa que las personas de este tiempo no tienen ningún respeto por la autoridad. Obedecen muchos padres que estamos aquí, porque ahora sí, este tiempo yo creo que es palabra de confrontación. Le tenemos más temor a nuestros hijos que a nuestras autoridades. Les obedecemos más a nuestros hijos que a nuestras propias autoridades, sea cual sea la autoridad. Y yo lo he podido ver como pastor en esta iglesia. ¿Sí? Eso no puede ser. Eso es completamente antibíblico, y el resultado que nosotros estamos viendo es todo esto, todos estos acontecimientos tan cercanos a nuestra ciudad. ¿Cómo es que la Biblia predijo que iba a venir esta época? Si tú estás por ahí, traes algún celular o algo para poderte conectar con la palabra, en 2 Timoteo 3:1 al 3, 2 de Timoteo 3:1. Hoy te digo a ti, también debes saber esto: que en los postreros días, ¿de cuáles días estaba hablando aquí Pablo a Timoteo? De estos tiempos. La palabra es profética. Él dijo: en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Ayer a las 9 de la noche, ¿sí?, me mandaban por ahí un videíto. Antier, ahí en la farmacia Guadalajara en Bicentenario, asaltaron a una persona ahí. No sé si le quitaron su carro, una motocicleta, pero la persona está grabando ahí. Dice: no lo puedo creer, estoy viendo aquí en cuestión personal el asalto ahí en Bicentenario, ¿verdad? Donde está el Oxxo y está la gasolinera. Un asalto 10 de la noche. Tú dices: ¿cómo es posible eso? Y dijo: ya no salga nadie. Y luego él venía porque dijo: hazte para un lado porque viene con pistola el cuate ¿sí? A 3 personas conocidas en esta semana pasada les robaron su camioneta, sus cargas, balacearon a sus trabajadores yendo a entregar de Celaya a Querétaro, ahí pasando a Paseo el Alto. Ahí les estoy hablando de gente cercana y conocida. Estamos en tiempos peligrosos. Y yo te quiero decir que ahora la iglesia va a dar esa respuesta. Si tú estás aquí, no es una casualidad, pero debes de abrir tus oídos espirituales. Varón que estás aquí sentado, tenemos una responsabilidad de cambiar esta sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Trabajando más? Para cuestiones financieras no se puede. Eso es una consecuencia de la falta de una paternidad en tu casa, de tener una responsabilidad. Y tus hijos y mis hijos se están degenerando. Dice: ¿qué más? Ahí en la que sigue: porque habrá hombres que amadores de sí mismos. Tú te puedes imaginar un hombre en una casa casado con este tipo de pensamiento, amador de sí mismo. ¿Sabes qué significa eso? Un hombre egoísta. Un hombre que no toma el reto, como dice Dios ahí en su palabra: ame a su esposa, le está diciendo al varón, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primero con su esposa. No, esto significa que la esposa está haciendo un trabajo que no le corresponde dentro de la casa. Cuando hablamos de reinado, que somos reyes y sacerdotes, no es para que toda la gente te esté sirviendo. Jesucristo dijo: yo vine a servir, no vine a ser servido. Él no fue jamás un hombre amador de sí mismo. Él lo demostró cuando les lavó los pies a los apóstoles. Todos estaban ahí amadores de sí mismo, orgullosos, ¿verdad?
egoístas y nadie se levantaba a servir. Es tiempo de que nosotros empecemos a hacer este tipo de cambios. Después dice avaros. Tú como hombre debes de ser una persona generosa, mostrar esa generosidad, primeramente en tu casa. Cuando nosotros levantamos los diezmos y las ofrendas en la iglesia, ¿de quién viene ese producto? Del trabajo del hombre. Es la manifestación. Cuando esa alforja pasa ahí, y ya no te estoy hablando de cuestiones religiosas, porque ya quiero ser muy claro, eso está hablando de tu corazón. Todos los recursos que se juntan en esta iglesia es para servir primeramente al cuerpo de Jesucristo y a aquella gente que se está perdiendo allá afuera. Gracias a Dios, porque en este tiempo que no estuvimos en este lugar, muchos estuvieron dando sus diezmos y sus ofrendas. Se tuvo que remodelar algunas cosas. Tú puedes saber, todavía ayer muchos de los que estuvieron aquí todo el día estuvieron aquí pintando lo que tú ves, acomodando esas luces, esos pequeños cositas que están ahí. Pero ¿sabes qué es a veces lo más triste? Que vienen más las mujeres a participar que los hombres. ¿Qué me da idea de eso? Que no hay paternidad. Si así es en la iglesia, así es en sus propias casas. Ahora, no te estoy diciendo que faltes al trabajo, pero hay tiempos, ahorita van a venir tiempos donde Dios necesita ver tu corazón. ¿Sí? Yo hablaba con Uriel ayer, yo estaba orando aquí, Uriel vino a orar aquí, me dice: pastor, yo me tengo que ir a las 8. Le dije: ¿sabes qué? Dios me está hablando por tu propio bien, que es momento que le dediques una hora más. Si tú dejas esa hora por el servicio a Dios, eso se llama paternidad. Vas a proteger a toda tu familia. No es tu negocio el que te está dando la provisión, es Dios el que da la provisión. Tú tienes que empezar a entender, varón, ese tipo de cosas. Necesitamos, y te hablo así porque yo visualizo que las cuestiones financieras para los 2 o 3 años que siguen vienen de una manera difícil. Y yo estoy viendo cómo Dios está obrando en algunos que son fieles en sus diezmos, sus ofrendas, y que de alguna manera hay una generosidad, no avaricia en su corazón, y Dios en este tiempo está multiplicando sus recursos. Y yo te lo puedo decir primeramente yo como pastor, porque yo también tengo negocio, yo no vivo de la iglesia. Dios me ha favorecido en este tiempo y he podido tener recursos para mi casa, para poder suplir las necesidades que se necesitan aquí en esta casa también. No te lo estoy hablando que diga: bueno, vaya usted y hágalo. No, yo te hablo porque yo lo estoy haciendo. Y luego, ¿qué dice ahí? Blasfemios, soberbios. Pero esta parte que es la central que quiero: desobedientes a los padres. Este punto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esta parte de desobediencia a los padres está hablando del corazón de estos hijos. Está hablando aquí de una cuestión generacional. Cuando habla y mete desobediencia a los padres, está metiendo Dios aquí la palabra generacional. ¿Y qué significa esto? La Biblia, ¿qué nos dice ahí? El que me ama guardará mis mandamientos. ¿Qué me dice ahí cuando hay hijos desobedientes? Son hijos que no aman a sus padres. Esa es la traducción. Un hijo desobediente, un discípulo desobediente podrá hacer muchas cosas, pero no ama la paternidad. Entonces, si no ama esa paternidad, ¿cómo va a transmitir esa paternidad? Quizás es avaro y transmite a su hijo también la avaricia porque tiene amor al dinero y lo transmite. Dice: ¿y por qué mi hijo no se congrega y mejor se va a chambear y todo? Porque eso tú se lo colocaste en el corazón, pero no quieres confrontarte con eso. ¿Sí? Y eso se imparte. La paternidad es una impartición. ¿Y cuál es el resultado que nosotros vemos? Todo lo que está pasando ahí. ¿Y qué sucede con esto? Aunque tú veas esas personas que traen pistola y todo, el temor está anidado en todas esas personas. Yo les decía cuando nos robaron, la vez que nos robaron aquí, y cuando llegan y te quitan alguna posición y todo, yo decía:
no es importante lo que se llevan, sino lo que te dejan. ¿Y sabes qué te dejan? Un espíritu de temor. ¿Quién infunde ese temor? Alguien que tiene la naturaleza del temor en su corazón y no tiene el amor de Dios, porque el amor elimina el temor de sus corazones. Y ellos con una pistola vienen así, pero los más temerosos, ¿sabes quién son? Son ellos. Son ellos, por eso te dejan ese espíritu de temor. Ellos están haciendo todo esto porque sienten, ¿verdad? Si nacen en una, no sé, a lo mejor en una familia que económicamente no tengan todo lo suficiente, tienen temor a la muerte. Y eso es muy grave. Y es muy grave, aparte, que suceda en la iglesia. Es muy grave que suceda en la iglesia. Cuando robaron a mi hija, yo le dije, fui a la casa, ¿verdad? Le robaron televisión y dije, ¿sabes qué? Vamos a orar, porque no es lo que se llevaron, sino el espíritu de temor que te pueden dejar en la casa. Y que tú cada que salgas estés cautiva, ¿verdad? Estés en esclavitud por ese temor, pensando, no puedes disfrutar con tus amigos, con esto, porque piensas que te van a robar la casa. O no estás tranquilo ahorita porque piensas que te vas a contagiar. ¿Y sabes cuál es lo más peor de esto? Que dice la Biblia, lo que tú temías te sobrevino. Y no estoy hablando de falta de prudencia, no me malentiendas. Estos son tiempos cruciales. Estamos viviendo tiempos proféticos. Eso es lo que yo quiero que tú puedas entender. Ahora, ¿cómo están tus hijos? Yo que veo en esta generación, hijos berrinchudos, respondones, no obedecen. Eso es lo que yo veo. Y lo veo, desgraciadamente, a veces hasta con mis propios nietos. Gloops, háganle así. ¿Sí? Antes, cuando menos, agarramos y les dábamos una pasadita ahí para que pudieran entender. Eso es parte de la paternidad. Dije, el padre al hijo que ama lo corrige, lo disciplina. Si no dice la Biblia que lo estás mandando a la muerte, a eso están, toda esa gente está al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque no hubo un padre en casa que pudiera ejercer corrección y disciplina. No te estoy diciendo, Dios no nos dejó, entiéndeme bien, aquí para aplicar un juicio sobre nuestros hijos. La disciplina, aún en la iglesia, y la corrección no es un juicio. Porque si fuera un juicio estaríamos como en la ley. Dice al hijo contumaz y rebelde, sáquenlo afuera, apedréenlo y mátenlo. ¿Alguien te ha dicho eso en la iglesia? Yo te he dicho, saque usted a su hijo porque no le obedece y lo vamos a agarrar a pedradas allá. En el Antiguo Testamento así era. Lean la Biblia, al hijo contumaz y rebelde lo sacaban porque Dios está marcando un parámetro de generación para poder detener no es el virus del coronavirus. Eso no es lo que está matando a nuestra sociedad. Esta es una manifestación, y esto lo único que está haciendo es ver cómo están nuestras familias en tu casa y en mi casa. ¿Y cómo vamos a resolver esto? Yo te tengo la fórmula, es a través de una paternidad. Tú vas a ver que tu economía se compone. Si tú tienes una paternidad, ahorita Dios hasta nos está hablando de poder cuidar nuestros propios cuerpos. No ser rebeldes aún con las autoridades. Aquí tenemos una doctora, tenemos acá a otra persona que trabaja en la medicina, enfermera, doctora también. Y si yo voy con ella, es una autoridad y me da una instrucción y yo no obedezco, ¿qué creen que va a pasar? La muerte me sigue. La muerte nos sigue. Yo para hacer esta reunión, yo sé que tengo una grande responsabilidad. Yo traté de cerrar todas las puertas de autoridad. Primero hablé a mi autoridad espiritual, la otra vez que ustedes saben que íbamos a abrir, y me dijo, no abras. Ya estaba todo previsto, nos cambió completamente todas las cosas, pero nosotros obedecimos. Ahora, estos niños berrinchudos, respondones, desobedientes, muchas veces disfrazamos esas cosas de una forma, como le dijera, romántica. Es que sacó el temperamento de su padre. Es que se pareció totalmente a su madre. No, son hijos de Dios.
Nosotros tenemos temperamentos, podemos tener temperamentos deformados. Yo tenía un temperamento deformado de la ira. Varias veces me peleé, varias veces me metí en conflictos, pero no puedo decir es que mi hijo salió con ese temperamento de su padre, pero un temperamento deformado. Y estoy hablando de todo, sea ira, sea temerosos, sean inseguros, que ni tú tienes seguridad de qué es lo que estás haciendo. Mira, te voy a dar unas estadísticas y ya con esto casi termino. Ya no es motivo de sorpresa que 1 de cada 5 adolescentes usa drogas con regularidad ahorita. Y que a veces, muy posible, hasta están sentados dentro de nuestra misma iglesia y tú ni color te das. ¿Sí? No nos sorprenda que más de 1 millón de mujeres jóvenes, estamos hablando también de adolescentes, están en las calles y comenzaron a actuar como prostitutas antes de los 16 años. Eso en mi tiempo era un escándalo. Si tú veías a una niña fuera en la calle, ¿sabes qué hacían hombres de aquel tiempo? Iban y veían a su padre y le decían: ¿qué le pasa a usted? Su hija anda queriéndose prostituir, no tiene ni 16 años. Así eran los hombres de antes. O si esa mujer, esa niña veía a un hombre maduro, ¿verdad? Porque antes a mí me decían a los adultos, a la gente mayor, háblele de usted. A la gente mayor se le respeta. ¿Sí? Ahorita tú agarras a cualquier niño como autoridad, yo te lo puedo poner, lo quieres detener o algo y te manda por un tubo. Está sencillo. Eso es lo que estamos nosotros creando. No hay temor a la autoridad, porque la paternidad se ha afectado. No hay temor. Los hijos no tienen temor al padre. El padre lo quiere corregir y dirigir. ¿Y sabe qué le dice el hijo? No, no acepto tu corrección y tu dirección. Yo soy más inteligente que tú. ¿Saben que en aquellos tiempos había hombres fuertes en ese sentido? Mi abuelo, ¿saben cuál era su trabajo de él? Él era velador. Pero fue un hombre que siempre con ese salario, yo no sé cómo le hacía, pero mantenía su casa. Era un hombre responsable que no salía el día que le pagaban y se iba a echar cerveza a gastarse su dinero. No. Yo me acuerdo, me dice mi madre que cuando mi papá se casó, a mi mamá la traía con unos guaraches ya embarazada allí, ¿verdad? Y se quiso caer. Y mi padre ya era un hombre ebanista, era un hombre, se supone, más civilizado y con más posibilidad que mi abuelo. Pero ahí había paternidad. Le dijo: ¿cómo es posible que traigas a tu mujer con esas chanclas? Porque mi mamá se quiso caer. Dijo: sea hombre, váyase a cargar unas canastas a ver qué hace, cómprele zapatos a su esposa. Y si no, le dijo, se los voy a comprar yo. ¿Y qué era él? Velador. Pero ¿saben qué era? Era un hombre. Y a mi padre lo hizo un hombre de bien. Tuvo un oficio, mantuvo su casa. Mi tío también. ¿Pero qué era? Paternidad. Paternidad. Si tú, por decir algo, le hacías algo a tu papá o tu mamá, estabas en una reunión y tu padre te daba una instrucción, quieto ahí, y tú esa instrucción la violabas, ¿sabes qué hacía tu papá? Con una mirada así te decía: llegando a la casa nos arreglamos. Y tú pensabas que se le iba a olvidar, ya ni te acordabas. Tú llegabas a la casa y entrando a la puerta, papá te agarraba de la manita: mire, venga para acá, mi hijo. Se quitaba el cinto y 3 cintarazos te ponía. ¿Sí? Dice: corrige a tu hijo, líbralo del Seol, dice la Biblia. Entre 7 y 14 millones de niños buscan ayuda cada año en hospitales psiquiátricos. Estuve con una psicóloga y le decía: ¿cómo ves la cuestión de la familia? Dice: mal.
Cada vez tengo que atender más niños, ya están saliendo especialidades psiquiátricas, porque ellos también tienen psiquiatras ahí, no nomás psicólogas, ¿verdad? Para atender niños que emocionalmente están totalmente tronados. Todas estas tendencias son fruto de una sociedad que aprueba y glorifica la rebelión. Yo creo que esta palabra es importante que tú te la puedas llevar, pero tiene que comenzar contigo. ¿Quién es tu autoridad? ¿Tú a quién le rindes cuentas? Es importante. Este Dios que tenemos ahora va a terminar. La única manera de poder terminar con la rebelión es que tú puedas entregar cuentas de tu vida a una autoridad. Si no, tú no puedes transmitir esa paternidad a tus hijos y a la gente que te rodea. No se puede. Y termino con esto. Efesios 6:4 dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo decía, ¿cómo puede uno provocar a ira a los hijos? ¿Sabes cuándo? Cuando no los corriges. Tú parece que el niño berrinchudo, si tú le das por su lado, yo quiero esto, y tú se lo das, ¿verdad? Piensas que ese berrinche se le está acabando. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás aumentando esa situación emocional y puedes caer ahí en tener hijos, ¿verdad? Dice aquí, bueno, si el versículo 4, ese no lo tenía, pero qué bueno que lo tienes, ¿verdad? Donde dice que vas a tener hijos amadores de sí mismos, contumaces, rebeldes, ¿sí? Sin afecto fraternal. Y tú dices, es que no se quieren entre los propios hermanos. Sí, se afecta el afecto fraternal. ¿Qué pasó con el pecado? ¿No mató Caín a Abel? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y vosotros, padres, dice aquí, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos ¿en qué? En disciplina y amonestación al Señor. Amados que están aquí, necesitamos cambiar nuestra forma de educar a nuestros hijos. Es tiempo. Ya las cosas que nosotros estamos viendo son cosas tremendas. Lo que está pasando en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, es algo tremendo. Y a los hijos también que están aquí les dice Efesios 6:1: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Termina con una promesa, es el único mandamiento con promesa de los 10 mandamientos. Que te vaya bien en la vida, calidad de vida. La calidad de vida viene a través del propósito y también te da larga vida, cantidad de vida. Porque muchos jóvenes ahorita están muriendo porque no tienen propósito, porque han sido hijos desobedientes, hijos que no honran a sus padres.